en el libro de Isaías capítulo 7, verso 13, 14 y 15. Y dice, dijo entonces, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal, y he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Este comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo de lo bueno. Bueno, estas palabras decía en aquel entonces, estamos hablando de 2750 años atrás, allá en la tierra de Israel, el profeta Isaías. Esta profecía, que se cumplió completamente, por supuesto, 750 años después de haber sido dichas, le indicaban al pueblo judío la llegada del Mesías. Mesías, que era Jesús, que nos advertía que en los posteriores tiempos en los que encontramos nosotros hoy, teníamos que cuidarnos mucho del engaño, que vendían muchos engañadores. Y precisamente por eso que este estudio tiene su comienzo, porque desde ya el año 2000 he visto cómo se ha ido incrementando un ataque sucesivo y profundo sobre la persona de nuestro Señor Jesús, en lo que dice relación a de que Él es Dios. Lo más suave que hemos escuchado es que Jesús fue un gran profeta, un gran hombre, el maestro de todos, el mejor hombre del mundo o el hombre más bueno del mundo. Eso es lo más suave que se ha dicho de Jesús. Para la gente no conversa es algo bueno, para los hijos de Dios es algo malo, porque están atacando la deidad de Jesucristo. Jesús no es ningún hombre bueno, ni solo un maestro o un profeta. Jesús es Dios. Y eso es lo que ellos justamente quieren evitar. Ahora, tomando en cuenta de las cosas que se están diciendo, de las que se van a decir en el futuro, ya sea en palabras, en dichos polémicos por personajes importantes, o en películas, que últimamente ha estado utilizando Lucifer, las películas de Hollywood, para desvirtuar la santidad de nuestro Señor y la deidad de Él. Por eso debemos estudiar en cómo se conformaba la familia, la sociedad en general en Israel en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Por eso podemos decir que en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Abraham, por ejemplo, la familia incluía al esposo, a la esposa, los hijos, los abuelos, el tío, la tía, los primos, los siervos, los amigos e incluso los visitantes. O sea, era una familia inmensa. Dios llamó a la familia de Abraham a ser su pueblo especial, los judíos. De los 12 hijos de Jacob, el nieto de Abraham, Dios formó la nación de Israel. Los integrantes de la familia en los tiempos del Antiguo Testamento se llamaban los unos a los otros hermanos y hermanas, aunque fueran primos, aunque fueran amigos. Y trabajaban unidos para sostener y proteger y proveer lo necesario para esta familia, dando la impresión de ser una pequeña aldea. Durante este periodo, los judíos adoptaron algunas de las prácticas matrimoniales de las naciones que tenían como vecinos, y tenían más de una esposa, practicando la poligamia. Esto con frecuencia causaba problemas, obviamente. En los tiempos del Nuevo Testamento las familias eran más pequeñas y consistían en el esposo, la esposa y los hijos solamente. Durante este periodo,
la familia por lo general vivían en una casita en la ciudad. Jesús instó, por ejemplo, en sus predicaciones a los miembros de la familia a que se respetaran y amaran los unos a los otros. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se usa la relación familiar para describir la relación íntima que tienen los cristianos con Dios. Es por eso que podemos nosotros sentirnos identificados con esto, porque cuando, por ejemplo, nos presentan una persona que nosotros no conocemos, al decir que esa persona es cristiana, inmediatamente nosotros lo recibimos con gozo, con alegría, y ya sentimos un cierto afecto por esa persona por el solo hecho de saber que esa persona adora, alaba y respeta al mismo Jesús que nosotros amamos. Y no pasa lo mismo cuando nos presentan una persona que no conocemos y que no es cristiana. Simplemente lo recibimos de forma educada, pero sin ese amor familiar que nos llena. En los tiempos bíblicos, las costumbres relacionadas con el matrimonio eran muy distintas a las que son actualmente. Los casamientos por lo general eran concertados por los padres. El futuro esposo pagaba un precio por su novia, esto se le llamaba mohar, y el futuro suegro daba una dote. Estos pagos podían ser tanto en dinero como en trabajo o con bienes. Al contraer este compromiso, la pareja quedaba legalmente unida, aunque no vivían juntos. Recuerdan ustedes que en este momento, en ese espacio de tiempo, se encontraba la relación entre José y María. Ya se había entregado el mohar, el suegro ya había entregado la dote, y solamente María estaba esperando que su marido la viniera a buscar. En ese momento es en el que ella queda embarazada. Después de cierto tiempo, quizás un año, se realizaba recién la boda. El novio traía a su novia y al cortejo de ella a la casa de su padre, y toda la ciudad ayudaba a celebrar la boda, disfrutando de la fiesta que duraba aproximadamente una semana. El esposo era la cabeza del hogar, el padre, maestro y el que proveía para las necesidades. O sea, el esposo tenía que trabajar para atraer el dinero y cubrir las necesidades propias de la familia. Y aparte de eso, era el maestro. ¿Por qué era el maestro? Porque el esposo era el que tenía que entregar la palabra de Dios a sus hijos. Recuerde usted que en Israel los hombres se reunían en la sinagoga y estudiaban la escritura, la enseñaban. La escritura se enseñaba en la casa y en la sinagoga. En la sinagoga solo los hombres podían tomar los rollos de la Biblia, leerlos y predicar sobre los mismos. Entonces ese trabajo tenía el padre, aparte de proveer, tenía que enseñar la palabra de Dios a los hijos. Era responsable del bienestar espiritual, físico de la familia, el padre. O sea, se hacía responsable del bienestar espiritual. A eso se refiere, va incluido con lo de maestro, a enseñar la escritura, a instar a sus hijos y enseñarles la relación que había entre Israel y su Dios. Y el bienestar físico va implícito en traer lo necesario, obviamente, para la familia, en alimento, en sustento y en todo lo que tiene que ver con la salud. Ahora, la esposa estaba sujeta a su marido y era considerada propiedad de su marido. Esto suena un poco machista para los días de hoy, pero era en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 2000 años atrás, donde no existían tantos trabajos como existen hoy.
En el Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, hace 2000 años atrás, no habían grandes malls, no habían fábricas enormes donde se pudiera conseguir trabajo. Entonces era difícil encontrar trabajo y los trabajos que habían generalmente eran un poquito brutos, por decirlo menos. Entonces no por eso la mujer era menos. El trabajo que ella realizaba también era mucho más duro de lo que es hoy. Por ejemplo, era responsable por la preparación de la comida. No preparar comida en aquellos tiempos no es como preparar comida hoy. Hoy día la comida es muy fácil de preparar, en aquel tiempo no. Había que hacer pan todos los días. ¿ah? Y de hacer la ropa. Imagínate, la mujer tenía que encargarse de vestir a su marido, a ella y a sus hijos. Su papel como madre era de especial importancia, ya que los hijos eran considerados como una señal de las bendiciones de Dios. Los niños debían obedecer a sus padres y el hijo primogénito pertenecía a Dios y recibía la parte doble de su herencia. El hijo mayor siempre era llamado el heredero, porque recibía la doble porción que los demás hijos por ser el primero que nacía de ese matrimonio. Las hijas ayudaban a sus madres con las tareas domésticas y las de cuidar a los animales. Los hijos varones aprendían el trabajo y oficio de sus padres. Bueno, aquí podemos ver otra vez más cómo vemos que en el caso de Jesús, Jesús vivió como cualquier niño judío de aquel tiempo. Jesús fue enseñado por su mamá a comer, a caminar, a vestirse. Incluso la madre también le traspasaba parte de las escrituras. Y cuando ya estaba un poquito más grande, el padre se encargaba de enseñarle todo lo que tenía que ver con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Recuerde usted bien que en ese tiempo los niños aprendían a leer usando el Antiguo Testamento. Y eso lo hacía el padre con la ayuda de su madre. ¿Por qué hacían esto? Porque ese niño, cuando cumpliera ya 12 años, iba a ser considerado ya como un adulto y en la sinagoga ese niño podría pasar adelante, tomar los rollos de la Biblia y leerlos y exhortarlos. O sea, ya iba a ser considerado como una persona adulta a los 12 años. Y para eso el padre tenía que preparar a su hijo para hacer esto. Era costumbre. Así que olvídese usted de toda esa basura que se cuentan en los documentales, en las películas, sobre todo en el cine, sobre los tiempos desconocidos de Jesús. Otros le dicen el tiempo oscuro de Jesús, lo que no se dice de Jesús. Como diciendo, uno decía por ahí, había un ridículo diciendo que Jesús había ido a la India a aprender. Dígame usted, ¿qué tiene que aprender Dios en la India? ¿Qué tienen que enseñarle los indios a Dios? Nada. ¿Qué tiene que enseñarle cualquier país a Dios? Nada, si todos los países de aquel tiempo adoraban imágenes y demonios. Detrás de cada imagen hay demonios. Y la India tiene más de 1.000 millones de dioses distintos, o sea, más de 1.000 millones de demonios que son adorados ahí en ese país. Y en el resto del mundo no era muy diferente que eso, porque todos los países del mundo, de la Tierra, del planeta, adoraban a Lucifer a través de las imágenes y todas las religiones paganas que había en aquel tiempo. Hace 2000 años atrás, amigo mío, el único país en este planeta que adoraba al Dios único y verdadero era Israel. Así que
Jesús jamás habría ido ni a la India ni a ninguna parte. Solamente bajó a su pueblo escogido, a su país, al país que él formó. Y cuando vuelva de nuevo a bajar a la tierra, ¿a dónde usted cree que va a bajar? ¿Va a ir a Estados Unidos? No, señor. Va a ir nuevamente a Israel, específicamente al Monte de los Olivos. Así que no crea usted en toda esa fantasía y ridiculeces que se dicen del Señor. Bueno, como decíamos, los hijos varones aprendían el trabajo u oficio de sus padres. El hombre se podía divorciar de su esposa bajo ciertas circunstancias, pero las mujeres no podían divorciarse de sus esposos. Ahí sí que había una diferencia bastante injusta. Sí, pues, o sea, el hombre se portaba mal y no se divorciaba, pero si la mujer se portaba mal y no podía, el hombre se portaba mal, la mujer no se podía divorciar. Ahí ya había un pequeño, una pequeña diferencia. Pero por lo general, las familias judías en general eran muy unidas y muy fuertemente unidas, porque no se podían romper fácilmente. O sea, con un pequeño problema ellos no se divorciaban, tenía que ser algo muy, muy, muy grande para llegar hasta esa instancia. No solo debían los padres ayudar a sus hijas e hijos a desarrollar habilidades necesarias para su vida, sino que tenían que enseñarles constantemente de los grandes hechos de Dios en la historia y lo que Dios demandaba de ellos, tanto como nación como individualmente. El aprendizaje siempre se centraba en Dios, sus obras, su palabra. Después del exilio, las escuelas en las sinagogas enseñaban a los varones a leer y escribir y comprender el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Para eso se formaron las sinagogas. Ahora, las enfermedades eran comunes. La Biblia muchas veces describe los síntomas en lugar de citar por nombres a las enfermedades. Los problemas de salud afectaban la mente, como la epilepsia y la locura, y el cuerpo, como infecciones de la piel, fiebre, plagas, sordera, ceguera, cojera, etc. Para evitar el contagio de las enfermedades, las leyes de Dios proveían instrucciones especiales sobre el lavado y preparación de los alimentos, el aceite mezclado con hierbas y ungüentos, y el vino eran usados como medicinas. ¿Recuerda usted cuando Pablo en una de sus cartas le aconseja a Timoteo no beber más agua, sino que beber vino por sus frecuentes enfermedades? Timoteo tenía problemas estomacales, era fácil de que él se tomara una infección estomacal. Entonces, al estar viajando y tomar agua de distintos lugares, él se enfermaría fácilmente. Entonces aquí Timoteo le decía que en lugar de beber agua, bebiera vino. Ahora, en aquel tiempo se le llamaba vino tanto al vino como al jugo de uva recién exprimido. ¿Ah? Así que se refiere a esas dos cosas. Cuando sucedía una muerte, la familia y los amigos hacían duelo por la pérdida de su ser querido. Debido al clima caluroso, el funeral se hacía enseguida. Las preparaciones para la sepultura incluían lavar el cuerpo, ungirlo con perfume y ungüentos y envolverlo en ropas especiales para el sepulcro. Luego se colocaba el cuerpo en una tumba o cueva. Israel rechazaba toda expresión de adoración a los muertos y los ritos funerarios israelitas nunca incluían nada de magia. En el Antiguo Testamento tampoco dice el destino de los muertos, aunque enseña que los muertos van a un lugar de sombras llamado el Seol
y que los justos que mueren tienen esperanza de gloria. En la época del Nuevo Testamento, los fariseos creían en la resurrección corporal. Sin embargo, no fue hasta la enseñanza de Jesús que se desarrollaron completamente los conceptos de la vida eterna con Dios, de una resurrección corporal. Este justamente fue uno de los motivos por los cuales Jesucristo vino a la tierra. Aparte de morir para pagar por nuestros pecados, fue para abrir el entendimiento a los humanos sobre el aspecto de la vida después de la muerte. Las ocupaciones en la Biblia se centraban mayormente en la tierra, como la agricultura, el cuidado de los animales, la minería, la pesca. Otros trabajos incluían edificación, gobierno, ejército, defensa y la vida religiosa. La gente con frecuencia se dedicaba a varios trabajos para mantener a su familia. Habían pocos negocios en aquel tiempo, como dije anteriormente. No habían grandes negocios, no habían grandes fábricas. La mayoría eran operados por los mismos hogares. O sea, eran como una multiforme cantidad de microempresas, si se podría decir así. No habían estas grandes conglomerados, empresas multinacionales a los que estamos nosotros acostumbrados en el día de hoy. Por eso que el trabajo era más escaso, era más mínimo. Por eso que la mayoría de los hombres eran los que trabajaban fuera de casa. Por estas razones, no solamente por cosas machistas. Las ocupaciones en la Biblia se centraban mayormente en la tierra, la agricultura, como dije, y la pesca. La agricultura era tanto la ocupación principal como la más antigua. Adán cuidó, por ejemplo, del jardín del Edén, pero el clima seco, la tierra rocosa y las plagas de las plantas y de los insectos hacían que la agricultura en Israel fuera muy difícil. Los agricultores tenían pocas herramientas. Todo debían ayudar en la época de la cosecha, la cría de los animales, como por ejemplo los pastores y los ganaderos, y la pesca proveían el alimento y la materia prima para la ropa y las tiendas en Israel. En Israel también tenían pocos minerales. Cerca de Encioheber, el hierro y el cobre eran extraídos y trabajados por metalúrgicos y caldeleros. Por supuesto, todos ellos los podríamos considerar a tiempo de hoy como microempresarios o artesanales. Los artesanos proveían los productos que se necesitaban para la vida diaria y pasaban su oficio a sus hijos, como había dicho anteriormente. Cada padre enseñaba a sus hijos el oficio que él ejercía. Producían ropa, los tejedores y los sastres, y equipos para el hogar y la agricultura, como los soldadores, los alfareros. Construían y reparaban casas y edificios, esto es, la albañilería, la carpintería y los ladrilleros. Y también proveían joyas y objetos para uso en la adoración, como los orfebres y los joyeros. Los abogados, los rabinos, los escribas y los jueces formaban la profesión legal. Los sacerdotes, los cantantes y músicos ayudaban en la adoración, en el ministerio, en el templo. Los profetas frecuentemente servían como consejeros de los reyes, como lo hacía el profeta Natán. ¿Recuerdan? Los oficiales del gobierno israelita fueron reemplazados más tarde por gobernantes foráneos que usaban sus propios oficiales. En el Nuevo Testamento hace muchas referencias a los gobernantes romanos. Los soldados y oficiales militares se ocupaban de defender a Israel.
Bueno, aquí vemos cómo ya la sociedad en total, a modo país, tenía todos estos trabajos y deberes. Eh, Israel en los tiempos del Nuevo Testamento era un país invadido por los romanos. Los romanos habían invadido Israel y estaban bajo su poder. Pero era una forma muy especial. Los romanos solamente le pedían impuestos a los trabajos diversos que había en Israel y dejaban que los judíos, los israelitas, se vivieran como si fueran libres en todos los sentidos, excepto en dejar de dar los impuestos, por supuesto, y en las leyes. Por eso que cuando querían crucificar a Jesucristo, tuvieron que llevar a Jesús a los romanos, porque le tenían prohibido que ellos pudieran condenar a alguien a muerte. Eso solamente lo podían hacer los romanos, porque los romanos estaban dominando a los israelitas. Pero solamente en ese periodo. Antes podían haberlo hecho sin ningún problema, pero en este periodo solamente tenían que ir bajo un romano para que un juez romano dictara la orden de crucifixión. Por ejemplo, bajo el poder de Salomón, en cooperación con Tiro y Sidón, Israel comenzó a comerciar con sus vecinos. Después de la muerte de Salomón, sin embargo, decayó ese comercio. Aunque los comerciantes pasaban por Israel usando sus rutas de comercio, el comercio quedó mayormente en manos de los conquistadores de Israel, especialmente los griegos y los romanos. Los gremios en los tiempos del Nuevo Testamento cubrían todos los comercios y profesiones y eran mayormente grupos sociales en su naturaleza. Estas asociaciones frecuentemente se oponían a la iglesia primitiva. Los comerciantes estos se prohibían, estaban en contra de la iglesia ya en aquellos tiempos. En los tiempos antiguos el dinero se hacía de metal, frecuentemente tomando forma de joya. La primera moneda mencionada en el Antiguo Testamento es el siclo, que significa pesa. No fue hasta el año 700 antes de Jesús que se comenzaron a usar las monedas con figuras o sellos impresos. Al principio los hebreos usaban las monedas de sus conquistadores, como los asirios y los babilónicos. Y en el Nuevo Testamento se menciona cómo usaban el dinero romano. Dado que la sabiduría y el entendimiento vienen de Dios, la enseñanza y el conocimiento de Israel se centraban solamente en la Biblia. La idea griega de saber por saber era extraña al pensamiento de los israelitas. Todas las enseñanzas y el aprendizaje se enfocaba completamente en la Biblia. Ya fuera el tema de la lectura, la escritura, la geografía o la historia, no se estudiaban otros temas independientemente, más bien se desarrollaban desde una perspectiva religiosa. Por ejemplo, la astronomía se usaba para determinar el calendario religioso y los números tenían un valor simbólico especial en los escritos judíos. Las artes también se desarrollaron con un enfoque religioso. La literatura fue el mayor logro cultural de Israel. La poesía hebrea dicen que es muy bonita y usa ejemplos concretos tomando la vida diaria. Describe los sentimientos del hombre, su deseo de tener una relación con Dios, el plan redentor de Dios y la gloria de su creación. La Biblia contiene muchos diferentes tipos de literatura, como las fábulas, los evangelios, la literatura apocalíptica, las alegorías, la literatura sapiensal, que enfoca al hombre y su relación con el Dios viviente.
En su tratamiento de estos temas no hay otro escrito antiguo que alcance el nivel que refleja la Biblia. En la música también fue una parte importante en la cultura de Israel. La música se usaba para celebrar, para llorar una muerte y para alabar a Dios y a los héroes de Israel, como David. David incluso originó la música hebrea y el culto musical en el templo. Escribió muchos de los salmos, los himnos de la Biblia, e inventó varios instrumentos musicales. Esto lo podemos verificar específicamente en Primera de Crónica, en el capítulo 23, verso 5, donde dice: además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanza. ¿Vieron ahí cómo estaba el rey David dando las órdenes para la adoración en el culto al Dios único y verdadero, al Dios de Israel? El libro de los Salmos es el himnario de Israel, pero hay más cantos a través de la Biblia. El templo tenía una orquesta y los levitas servían como cantantes y músicos y se usaban diferentes instrumentos musicales. Ahora también había danza y la música frecuentemente iban juntas. Los niños y los adultos danzaban, aunque los hombres y las mujeres no danzaban juntos. La danza se usaba para celebrar las victorias militares y tenían su lugar en las fiestas religiosas, bodas y aún en la adoración. No tiene nada que ver con la música que se hace hoy, que es para puro ponerse a tomar nomás. En Israel a Israel se le prohibió, y a todo el mundo hoy, fabricar imágenes de Dios. Esto lo vemos en Éxodo 20, capítulo 3, hasta el 5, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te arrodillarás ni inclinarás delante de ellas, porque yo soy un Dios celoso. Probablemente por esta prohibición directa de Dios, nunca en Israel se desarrolló la pintura ni la escultura. Aunque la alfarería era un arte importante, los esfuerzos artísticos principales de Israel se centraron en el templo, por ejemplo, en el Arca del Pacto, en las cortinas bordadas. Debido a que no se desarrolló la arquitectura en Israel, Salomón importó a artesanos fenicios para construir el templo y su palacio. Los griegos construyeron los edificios más hermosos del mundo antiguo. Más adelante los romanos imitaron a los griegos y llegaron a ser famosos en la gran cantidad de arcos, teatros, mercados a través del imperio. La diversión de Israel se centraba en sus fiestas religiosas, aunque en la Biblia se mencionan algunos antiguos juegos de mesa y juegos de niños. Los griegos introdujeron en Israel las carreras y otra clase de competencias atléticas, pero no practicaban los juegos crueles y violentos de los romanos, debido a que Israel no producía drama. No había teatros hasta que Herodes el Grande lo introdujo en Cesarea y en Jerusalén. Dado que eran tan grandes estas estructuras abiertas, casi siempre eran construidas de las laderas de las colinas. Como podemos ver, la civilización o la forma en la que se conformó las costumbres de la sociedad israelí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sufrieron ciertos cambios, ciertos cambios que fueron, yo diría que fueron avances conforme fue pasando el tiempo en su relación de todo el pueblo de Israel con Dios y también entre los mismos israelitas. Bueno, como podemos ver, los judíos y los israelitas en general
siempre se apartaron de ciertas costumbres que tenían los pueblos antiguos, sus vecinos, el resto del mundo. Y se apartaron de ellos por la sencilla razón de que eran cosas que eran prohibidas por Dios en la Torá, en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Por eso que decía el escrito que estaba leyendo hace un rato atrás, que en Israel no se, no se levantaron grandes escultores, porque ellos tenían prohibido levantarse imagen. Y eso que en el mandamiento de la Biblia dice que está prohibido que te levantes imagen de cualquier cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de las aguas. Pero fíjate bien que dice, y no te inclines delante de ellas. O sea, está prohibiendo crear una imagen para inclinarte delante de esa imagen. Pero como los judíos no se quieren equivocar delante de Dios por nada, simplemente ellos se abstienen de crear cualquier tipo de imagen. Y así no caen en ese pecado, ¿te das cuenta? Es lo mismo que pasa cuando dicen que no hay que blasfemar en nombre de Dios. Los judíos, para no blasfemar en nombre de Dios, no decía que no tenía que nombrarlo, simplemente decía que no tenían que blasfemarlo, insultarlo. Y para no insultarlo, entonces los judíos, ¿qué hicieron? Decidieron no nombrar el nombre de Dios. Por eso que cuando se referían a Dios, él decían el Eterno, el que vive, el Santo de Israel. ¿Te das cuenta? Para no caer, no tener ninguna posibilidad de caer en ese pecado de blasfemar el nombre de Dios. Entonces, por eso es que incluso se ha olvidado cómo se pronuncia el nombre de Dios como debe ser. Lo más cercano para nombrar el nombre de Dios es Yahweh. Yahweh es el nombre de Dios. Esa es la forma más cercana a como se debe decir el nombre de Dios. Yahweh. Nosotros le decimos Jehová o Yahvé, pero lo más cercano es Yahweh. Y esto es por el amor que los israelitas le tenían a su Dios y no querían ofenderlo, y por eso ellos decidieron no nombrar el nombre de Dios para no blasfemar de él. Imagínense. Ahora, vemos entonces que, como les decía anteriormente, hoy, en el 2022, ya hemos visto cómo se ha atacado grandemente el nombre de Jesús. Hemos visto cómo mucha gente ya anda diciendo, incluso gente que dice ser cristiana, que dicen que Jesús no es Dios. Por supuesto, esos son hijos de Lucifer, pero de Dios no son. Pero como vemos, ya hay grupos de que no sé si alguna vez fueron cristianos o no, pero ahora o en este instante, que ellos crean que Jesús no es Dios y que la Biblia no es su palabra, es porque no son de Dios. También hemos visto cómo Hollywood está atacando. Yo me acuerdo hace 35 años atrás, cuando Hollywood hacía una película que tenía que ver con Dios, era para exaltar a Dios, para demostrar lo más cercano a lo que decía la Biblia, una historia en la que participaba un hecho milagroso de parte de Dios. Hoy en día eso es completamente distinto. Hoy cada vez que hacen una película de Dios es para profanarlo e insultarlo. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que se está diciendo y de lo que se va a decir pronto. Mire que hoy, en el 2022, yo les puedo decir que yo ya he escuchado 2 veces, porque no les ha resultado, que han dicho que han encontrado la tumba de Jesús. En una de esas oportunidades en que lo dijeron, a mí me llegó una persona no convertida que justamente me estaba sacando eso en cara, diciendo que él no creía en Jesús, porque él había visto en un documental que se había encontrado la tumba de Jesús en Israel. Estaba enterrado y él me nombró que era una tumba que habían encontrado, hasta una foto me mostró,
donde salía en la piedra y en la piedra decía Jesús. Y estaba enterrado. Ahora yo le dije, lo que yo le dije fue algo muy simple. Le dije, para empezar, te voy a decir que hace 2000 años atrás, allá en Israel, el nombre de Jesús era muy popular. Había muchos hombres que se llamaban Jesús, al igual que muchos que se llamaban Pedro, muchos que se llamaban eh, Pablo, muchos que se llamaban Judas. Eran muy populares esos nombres. Así que ahí diga Jesús no quiere decir que sea esa la tumba del Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, hecho hombre. Por una sencilla razón, porque esa tumba que tú me estás mostrando, ahí una persona fue enterrada y Jesús no fue enterrado. Jesús fue sepultado, que es muy distinto. En una sepultación no tiene nada que ver la tierra. La gente que hoy día se sepultan en nichos, se meten en un espacio, en un cubículo especial para el cajón y quedan ahí. No, ahí no se echa tierra. Así que ese no es un entierro, es una sepultura. La de Jesús fue una sepultura. Fue una sepultura que fue cincelada, fue cavada en una roca. Se hizo una especie de habitación donde se ponía el cuerpo y después se tapaba con una piedra. Así que esa tumba que mostraron ahí no tiene nada que ver con Jesús. Ahí el hombre quedó clarito. Pero después hubo otra oportunidad en que también salieron con que habían encontrado el nombre, la tumba de Jesús, y no lo pescó nadie de nuevo. Pero cuidado, están probando. Si estas dos noticias que ellos sacaron, nadie las tomó en cuenta, ni los incrédulos, ni los que creen en Jesús, va a llegar el momento en que van a sacar esa noticia y sí le van a dar mucha importancia, con bombo y platillo. E incluso me atrevería a decir que le habrían sacado ADN de los huesos después de 2000 años, imagínate. Hoy en día hay gente que han encontrado muerta, que han desaparecido por un par de años, 3 años, 4 años, han encontrado muerta y no le han podido sacar ADN. Pero ellos le pueden sacar ADN a un cadáver de hace 2000 años. Lo encuentro medio raro. Pero acuérdate que van a hacerlo así. No sería nada de raro que dijeran que encontraron el nombre en la tumba de Jesús y que es Jesús de Nazaret y que hasta le sacaron el ADN incluso. ¿Cuántos van a caer en esa mentira? Ve tú a saber. Ve tú a saber. Hoy en día hemos visto cómo se está hablando mucho de objetos extraterrestres y luces que incluso usted tiene que haber visto muchos videos de esos que andan dando la vuelta por la red. Y bueno, esas son las señales que Jesús dijo que iban a haber grandes señales en los cielos. Y no solamente en los cielos, sino que en el sol y en la luna. Así que son señales que el Señor está dando. El que no conozca las señales está perdido, anda desviado por el mundo. Y las señales están escritas ahí en la Biblia. Es ahí a donde hay que llegar. Jesús es Dios. Jesús es el Cristo. El Cristo es el que creó el universo, el que creó el planeta Tierra. Cristo es el que creó al ser humano y a toda la flora y fauna del mundo. Ese es Cristo. Y lo hizo por voluntad del Padre. Por eso que el Padre dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Cristo va y lo hace. La Biblia dice en los Hebreos y presenta a Jesús como lo que Él es. Jesús es Dios. Y todas las leyes que hay en la tierra y en el universo obedecen a la palabra de Jesús. Todo lo que funciona en el universo funciona porque Jesús lo mantiene funcionando así. Jesús es Dios.
No es solamente un gran maestro, ni un buen hombre, ni el mejor hombre que ha existido. No, es Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Y Él está ahí mirando lo que tú dices, Él está ahí mirando lo que tú haces, Él está mirando lo que tú piensas. Y Él mira lo que tú piensas antes que tú lo pienses. Así que cuidado con lo que estás pensando. Como puede ver, Jesús jamás salió de la tierra de Israel. Jesús caminó por su pueblo escogido. Ningún otro país del mundo, ninguno, reunía las condiciones para que Jesús siquiera fuera a acercarse a esos países. Porque todos esos países, como le dije anteriormente, adoraban demonios, lo que ellos llaman imágenes o dioses o vírgenes o diosas. Jesús no habría ido a la India. ¿Sabe por qué no habría ido? Porque si Jesús hubiese ido a la India, todos esos 1.000 millones de dioses que tienen la India, Jesús estaría diciendo que todos esos 1.000 millones son dioses. Con el solo hecho de aparecer en ese país, Jesús estaría diciendo, sí, esos que están ahí son dioses porque yo vine a verlos a ellos. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús jamás habría ido ni a la India, ni a la China, ni a ningún país. Solamente al Israel. ¿Por qué? Porque Israel quería y lo adoraba a Él. Que los israelitas no lo hayan conocido, como la gran mayoría de ellos no creyó que Jesús era el Cristo, pero sí hubieron 120 que realmente le creyeron. Más de 6.000, otros dicen 10.000 personas en Israel iban siempre detrás de Jesús cuando Él andaba en su tierra, escuchando su palabra, viendo sus milagros. Más de 10.000. Pero en Pentecostés apenas había 120 personas que creyeron realmente que Jesús era el Cristo y estaban ahí esperando que el Señor le enviara el Espíritu Santo, como se los envió. Jesús es Dios y como hombre, como niño, creció como cualquier niño en Israel en aquel entonces. Tomó leche de los pechos de María, fue mudado por María, aprendió a caminar de la mano de María y de José, su padrastro. Le enseñaron la Torá, le fueron enseñando las costumbres propias del pueblo de Israel, conforme él iba creciendo. Por eso que Jesús hizo el Bar Mitzvah cuando cumplió sus 12 años, donde él ya fue, según la costumbre de los israelitas, considerado ya como un adulto y que podía leer, entender y predicar sobre la palabra de Dios, sobre la Torá. En Israel hasta los ladrones sabían de la Biblia. Hasta los ladrones leyeron cuando chicos, aprendieron a leer en el Antiguo Testamento. Que después se desviaran ya ese otro asunto. Pero desde pequeño todos los israelitas, hombres y mujeres, aprendían a leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como lo hizo Jesús. ¿Te das cuenta? Y entre los 12 años que tenía Jesús y los 33 cuando empezó su ministerio, obviamente Jesús hizo lo que tenía que hacer como cualquier judío. No olvide usted que José era bastante mayor que María cuando se casó con ella, y por supuesto José murió mucho antes que María. Por lo tanto, el heredero, que en este caso era Jesús,
se hizo cargo del sustento de la familia mientras sus hermanos crecían. Una vez que sus hermanos crecieron, entonces Jesús ya se apartó de su familia y comenzó su ministerio. Jesús no tenía que ir a ninguna parte a aprender nada de nada, porque todo lo que Jesús sabía estaba escrito en la Biblia. Y todo lo que Jesús vino a entregarnos, que es el nuevo pacto, o Nuevo Testamento, como lo llamamos hoy, lo venía a entregar a su pueblo escogido. Jesús vino a su pueblo, a los que le adoraron siempre, a los que lo rechazaron porque no le creyeron que Él era el Cristo, pero eran israelitas. Así que no crean en las películas que están sacando Hollywood, que van a contar lo distinto. No crean en aquel iluso que anda contando que Jesús estuvo en China. Otro que está ahí que dice que estuvo en Rusia. No sean ridículos. En lugar de inventar estupideces, lean la Biblia. Y ahí se van a dar cuenta por qué Jesús jamás podría haber ido a ningún otro país, solamente a Israel. Porque Israel era el único país que adoraba al único Dios verdadero. No se olvide. Y cuando vuelva por segunda vez, no en el rapto, porque en el rapto va a llegar solamente hasta las nubes. En la segunda venida literal, es decir, cuando Él venga a la tierra para quedarse aquí, va a bajar allá en Israel. No va a ir a ningún otro país más. El único país al que el Señor va a ir es a Israel, porque ese es su pueblo escogido en la tierra. En la iglesia de Jesucristo, el Señor se la va a llevar antes de que Él vuelva por segunda vez. Y va a bajar ahí en el monte de los olivos, de donde partió. Y va a bajar, y adivínese usted a qué va a bajar Jesús. Lo primero que va a hacer cuando llegue al monte de los olivos. Va a partir ese monte y va a ser un valle enorme, donde va a reunir a todos los países del mundo para juzgarlos. Ay, ay, ay. Bueno, espero que este estudio les sea de bendición y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en otra oportunidad.